Saludos familia, Dios les bendiga, qué bueno nuevamente estar aquí delante de ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de vuestros hogares. Esta semana vamos a estar trabajando los temas Los Milagros de Jesús. Nos pueden seguir a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Hoy el tema será Jesús sana un paralítico. Durante la semana vamos a estar transmitiendo a las 9 de la noche aquí en la hora de Puerto Rico y a las 8 en Colombia y ahí en diferente horario de acuerdo al país. Vamos a buscar la cita bíblica que la encontramos en esta hora en el libro de San Lucas, el capítulo 5, versículo 20. Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Alabado sea Dios porque tenemos un Dios maravilloso para perdonar nuestros pecados. Dios siempre está con cada uno de nosotros para darnos fortaleza. Aquí están los temas que vamos a trabajar durante la semana, así que los esperamos, bienvenidos, que podamos continuar con la programación. Vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Te agradecemos, Padre nuestro, por ser misericordioso. Gracias, Señor Jesús, por darnos el perdón de nuestros pecados. Venimos ahora con este día alegres porque ya ha pasado. Gracias, Señor, porque nos has guardado del mal y del peligro, porque nos has dado salud a pesar de la dificultad que pasa el mundo. Tú nos cuidas y nos proteges porque somos tus hijos. Señor, si hay alguno que está pasando alguna necesidad de salud, de que no tiene alimento, que no le ha llegado, que no tiene agua, que no tiene pan, oramos, Señor, para que tú le suplas sus necesidades, pero antes que ello le pueda perdonar sus pecados, que nuestros amigos y hermanos, nuestras familias puedan ver que tenemos un Dios perdonador, un Dios sanador y un Dios salvador. Gracias, Señor, porque diste su vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Acompáñanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos dé sabiduría para entender y explicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, a continuación escucharemos el himno tema que hemos elegido en esta hora para el tema de los milagros de Jesús. Si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor.
brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Agradecidos con el Señor porque nos trae nuevamente. Qué maravilloso himno nos recuerda al Señor y nos invita cada día. Vayamos a lo que es el Señor Jesucristo en este tiempo de milagros. Familia, recordemos nosotros que cuando Jesús estuvo en este tiempo, el mayor tiempo que pasó fue enseñando y haciendo milagros más que predicar. Por eso en el capítulo 8 y 9 del libro de San Mateo encontramos una sucesión de milagros que Jesús realizó allí en aquel lugar. Por ejemplo, vimos cómo calma la tempestad, vimos cómo expulsa a los demonios, cómo perdona los pecados y cómo resucita a los muertos. El Señor tiene suficiente poder. Por eso los milagros no hay que darles explicaciones, hay que leerlos y hay que aceptarlos porque es algo sobrenatural que Dios tiene para nuestra vida. Así que bienvenidos en esta hora, vamos a situarnos en uno de los milagros que el Señor hizo en el libro de San Lucas, el capítulo 5, desde el 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estando sentados los fariseos, los doctores de la ley, los que habían venido de todas partes, llegaron hasta Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dios estaba dispuesto para sanar. Él siempre estaba dispuesto, pero había en ese día un milagro que ya estaba planeado. Y gracias a Dios allí llegó un paralítico, como dice su palabra, traído por sus amigos. Qué maravillosos amigos. Es importante tener buenos amigos en la vida para en un momento de necesidad poderlos pedirle favores para que nos los hagan. Así que estaba allí ese paralítico y gracias a Dios él pudo llegar hasta aquel lugar. En su corazón y en su mente estaba ese deseo de ver a Jesús, porque todas sus esperanzas se habían acabado. Los médicos de aquel entonces le habían dicho que su enfermedad, como era por causa del pecado, él iba a morir irreversiblemente. Pero qué maravilloso que allí estaba aquel médico divino, el único médico que tiene poder para perdonar pecados. Y gloria a Dios, familia, porque el psicólogo no lo puede hacer, el médico tampoco lo puede hacer, el maestro tampoco lo puede hacer, el mecánico, nadie puede perdonar pecados sino solamente Jesús. Y esa fue una de las discusiones que tuvo allí con los doctores de la ley. Cuando llegó la multitud en el capítulo 5, versículo 19, él le dice, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, lo querían llevar, había mucha gente. Subieron encima de la casa y por el tejado bajaron el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versos 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Apreciada familia, el mal que existe en este mundo no es por problemas mentales, no es por una guerra, no es por la falta de alimento, es por la falta de perdón, es por la falta de ir a Jesús para que Él perdone nuestros pecados, para que Él nos limpie de toda maldad y nos llene con su sangre preciosa de Jesús. Así que a través del perdón, el Señor Jesús encontró a este hombre y Dios le produjo
perdón y sanidad. Miremos algunos textos bíblicos que nos hablan a nosotros acerca del perdón de los pecados. Encontramos allí en el libro de Salmos 103 y 4. Dice, Él es el que perdona, ¿cuántas iniquidades? Todas sus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata al hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordia. El que perdona todas sus iniquidades. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro médico divino. Pero también encontramos nosotros en el Proverbio 28:13 y dice lo siguiente. El que encubre sus pecados jamás prosperará. El que los confiesa y los deja, haya perdón. Alabado sea Dios. El mundo hoy necesita ir a Cristo arrepentido para hallar perdón y misericordia. Y a usted, amigo, hermano que me está escuchando, ¿será que también está como este paralítico? Hay en el mundo muchos paralíticos que estamos andando por allí, porque nuestra mente está cauterizada por los pecados, pero hoy le hacemos una invitación en el nombre de Jesús para que vengamos a Cristo, para que vayamos en su hogar, en su casa, entra a tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate, órale a Dios por sus pecados, pida perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Allí encontramos nosotros en el Salmo 51 lo que el Señor Jesús le dio a este salmista. Y él comienza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque él había cometido pecados, porque él había cometido adulterio, porque él había cometido asesinato. Pero Dios, mirando el corazón de David y mirando el perdón, después le dijo que David era conforme al corazón de Dios. El Señor Jesucristo perdona todo pecado y no se acuerda jamás de ellos. Nos dice el libro de Isaías. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y gracias a Dios porque tenemos ese poder absoluto. También en San Juan, primera de Juan 1:9 nos dice lo siguiente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? De todo el mundo. Por eso usted también es parte de ello. Y necesitamos ir a Cristo. Necesitamos ese milagro de Jesús, ser perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces podemos ser perdonados y tendremos paz, tenemos felicidad, tendremos alegría y fortaleza en Cristo Jesús. Se cuenta una ilustración que ocurrió en Inglaterra. Había un ateo muy prominente del lugar. Y él dijo, bueno, vamos a hacer un desafío. Yo quiero que venga un cristiano, un pastor o un ministro, un sacerdote cristiano y vamos a hacer una apuesta. Vamos a hablar en la plaza pública sobre lo que es el ateísmo y él va a hablar del cristianismo. Va a ser un desafío interesante. Así que llegó un pastor humilde y le dijo, yo le acepto el reto. Pero ¿sabe qué? Vamos a traer 100 personas convertidas por cada predicación que uno haga. Así que el ateo iba a predicar del ateísmo y tenía que traer 100 personas convertidas. El cristiano, el pastor, iba a predicar, iba a traer 100 personas convertidas al cristianismo. Oh, pensó el ateo. Entonces el pastor fue muy misericordioso y dijo, no, traigamos 20. Con 20 que traiga usted y 20 que traiga yo, empatamos. Pero el ateo no encontró ni 20, ni 10, ni 5, porque él era el único que estaba insistiendo sobre el ateísmo. Pero el pastor sí tenía personas convertidas al cristianismo. Y usted es uno de esas personas convertidas al cristianismo, porque el ateísmo no da perdón de pecados. El que da el perdón de los pecados es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el Señor es soberano, que tiene el poder para librarnos y perdonarnos de todas nuestras maldades. Y eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que la familia necesita, eso es lo que el hogar y mi hogar necesitamos. Ser perdonados por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Y gracias a Dios porque esa sangre está allí para ser perdonados. Cristo Jesús nos dio esa fortaleza. Y allí estaba la situación, el versículo 21 de San Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a vacilar
diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Puede perdonar pecados? El único que puede perdonar los pecados es Dios. Y es cierto, Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios para nuestros perdón de nuestros pecados. Por eso le agradecemos a Dios porque hoy somos libres en Cristo Jesús para poder predicar el Evangelio y saber que Cristo Jesús tiene cristianos como usted y como yo, predicando el Evangelio, que por su gracia y por su amor nos hemos convertido gracias al perdón de nuestros pecados. Escuchemos una narración. Libro Ministerio de Curación, capítulo la curación del alma, página 49. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podría ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, y sin embargo no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir según la voluntad de Dios. No había tiempo que perder, pues ya su carne demacrada presentaba síntomas de muerte. Conjuró a sus amigos a que lo llevasen en su cama a Jesús, cosa que ellos se dispusieron a hacer de buen agrado. Pero era tanta la muchedumbre que se había juntado dentro y fuera de la casa en la cual se hallaba el Salvador, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él o ponerse siquiera al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban junto a él, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá se apiñaba la promiscua multitud de los interesados, los curiosos, los respetuosos y los incrédulos. Una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar toda esperanza cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus amigos lo subieron al tejado de la casa y haciendo un boquete en él, le bajaron hasta los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo y vio sus ojos implorantes fijos en él. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Cristo era quien había atraído a sí mismo al que sufría. Pero los fariseos, temerosos de perder la influencia que ejercían sobre la muchedumbre, decían en su corazón: blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijando en ellos su mirada, bajo la cual se sentían acobardados y retrocedían, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
Muy bien. Encontramos nosotros en el libro de San Lucas 5:23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Para Jesús eran fáciles los dos, pero para nosotros o para aquel personal que estaba allí, ninguno de los dos. ¿Y por qué le era fácil para Jesús perdonar pecados? Solamente hay una causa. Por eso el que perdona nuestros pecados es Cristo Jesús. ¿Cuál es fácil para perdonar pecados? Pero Jesús perdonaba los pecados porque Él había muerto en la cruz del Calvario. Y era el único. Él había muerto por nuestros pecados. Ahí está la autoridad de Cristo, porque Él mismo murió en la cruz para perdonar al paralítico, para librarlo de todos sus pecados, para perdonar al mundo de los pecados, para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Por eso Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros vimos en la palabra del Señor en el libro de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará ¿qué? Misericordia. Y gracias a Dios porque Jesucristo al morir en la cruz del Calvario perdonó los pecados de todos nosotros. Pero nosotros seguimos pecando hoy. Por eso necesitamos la sangre de Cristo Jesús cuando pecamos para que Él nos perdone, nos limpie y necesitamos arrepentirnos. Por eso, familia, Dios en sus milagros, el milagro más grande que hace es convertirnos a nosotros de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, darnos el perdón y traernos a ser personas limpias, justas, por medio de su gracia y su amor. Muchas personas que tienen problemas mentales, que tienen problemas de diferente, hoy en día, son porque tienen culpa, porque tienen terror, porque han cometido pecados atroces y no encuentran cómo sacarlos. Toman medicina, algunos hacen muchas cosas y a lo último el enemigo les dice que no tienen perdón como aquel paralítico. Pero el Espíritu de Dios le había puesto en el corazón de aquel hermano paralítico para que fuera a la presencia de Jesús y allí recibiera el milagro más grande de los milagros, el milagro del perdón de sus pecados. Los amigos solamente miraban y ellos lo llevaron para que él fuera sanado, que pudiera caminar. Eso era lo que ellos pensaban, pero Jesús estaba mirando más al fondo. ¿Por qué? Porque Jesús mira el corazón, Jesús mira las intenciones y por eso apenas él lo vio en el capítulo 20 dice, al ver la fe de ellos, él le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico se estudia, algunos escritores dicen que estaba paralítico por tantos pecados que había cometido. Y como ya nadie le daba la solución, los médicos ni nadie lo podía perdonar, él comenzó a tullirse, sus tendones comenzaron a perder su fuerza y comenzó a quedar en una posición de parálisis. Parálisis es perder el movimiento de los tendones y de los nervios. Y eso lo puede hacer el pecado. Hay muchos paralíticos que andamos por allí, pero necesitamos la sangre de Cristo Jesús para ser perdonados y entonces caminar en paz y caminar libres por su gracia y por su misericordia. Así que los amigos que lo llevaban allí solamente estaban mirando la parte física, pero Cristo Jesús estaba mirando el corazón, porque Jesús no mira la parte física tanto. Hoy en día Jesús mira las intenciones del corazón. Por eso cuando el profeta Samuel fue a ungir allí a nuestro hermano David, a la casa de David pasaron todos los grandes, los apuestos, los que eran de buen parecer, pero el Señor dijo a ninguno de ellos, falta alguno, sí, falta el menor, ¿dónde está? ¿Está cuidando ovejas? Dijo, pues tráigame a ese. Y al verlo Samuel, el Señor le ordenó que lo ungiera. Y era un pastor de ovejas, tenía humildad. Jesús no mira las cosas físicas, Jesús mira mucho más allá, mira el corazón. Por eso a usted te mira el corazón y Él sabe si ha cometido pecados. Y si ha cometido pecados, familia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Dios, es un Dios vivo,
que nosotros le pedimos perdón y por su gracia y por su amor nos apartamos de nuestros pecados y Él nos perdona de todas nuestras faltas. ¿Qué le pedimos nosotros hoy a Jesús? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Cuáles son nuestros pedidos? ¿Dinero? ¿Una casa nueva? ¿Un mejor empleo? ¿Qué le pedimos? Muchas cosas, nuestras oraciones son así. ¿Cuánto tiempo debiéramos dedicar para vencer, pedir perdón para vencer el pecado y andar delante de Dios justos todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo debiéramos dedicar a pedir simplemente el perdón de nuestras faltas? Antes de la felicidad aquí, Jesús quiere la felicidad allá, junto a Él. Pero a veces nuestra mente está pensando solamente en el presente, pero el Señor nos tiene preparado un futuro glorioso. Nosotros, por medio de la fe, tenemos que mirar esto. Así que familia, no miremos tanto las cosas materiales, miremos más las cosas espirituales. El paralítico no le costaba nada con ir allí. Sus amigos lo llevaron e encontró su salud física, su salud espiritual. Y cuando regresó a su casa, dice el versículo 23, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, qué maravilloso cuando llegó a casa. Se fue corriendo, gritando de la felicidad. Nosotros hoy le damos gracias a Dios y también estamos felices porque somos perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Qué maravilla saber que tenemos un Dios perdonador, un Dios que no nos juzga como nosotros a veces lo hacemos. Por eso en oración tenemos que ir como fue nuestra hermana Ana. Solamente ir al templo a adorar a Dios. ¿Qué actitud a veces vamos al templo? Tenemos muchas actitudes para ir al templo, pero la primera actitud que usted y yo tenemos que ir para buscar a Dios en oración al templo es a orar, a tener comunión, a hablar, a abrir nuestro corazón a Dios y pedirle especialmente que nos limpie de todas nuestras iniquidades, que perdone todos nuestros pecados y que nos sane de esa enfermedad maligna que todo el mundo padece. Es mucho más grande que el virus, mucho más grande que la pandemia. El pecado es una enfermedad mundial y no tenemos cuarentena para ello, pero en tu corazón tú sabes que necesita pedir perdón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos invita. Ir a nosotros, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Algunos tenemos una maleta muy pesada, llena de pecados. Necesitamos la sangre de Jesús, que nos limpie de todo pecado. En el libro de Hechos, capítulo 13, 38 y 39, encontramos lo siguiente. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os ha anunciado el perdón de los pecados, y que de todo aquello por el cual la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. El Señor Jesucristo nos invita, que Él es el único que nos justifica, que Él es el único que nos da la fortaleza. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre de Jesús somos limpios y ese es el mayor milagro de la vida que existe. Que yo siendo un pecador, que yo siendo un violador de la ley de Dios, el Señor me perdona, es el milagro más grande que tiene para hoy. Por eso, familia, les invito para que vayamos a los pies de Jesús e encontremos el perdón. Jesús sana a un paralítico, pero también puede sanar su hogar, puede sanar su corazón y puede sanar su mente. Miremos un video al respecto del milagro de Jesús.
tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Alabado sea Dios por ese maravilloso perdón que Jesús nos ofrece. Muchos de nosotros estamos sobre un lecho, pero Él después, ese lecho que lo llevó a Él, después Él mismo cargó al lecho, porque Dios tiene poder para perdonar. Esos tendones, esos músculos cogieron fuerza y Dios le dio vida, y gracias a Dios Él regresó a su casa feliz. Vete a tu casa, le dijo Jesús. Hoy también el Señor Jesucristo te invita. Ven a la perla, ven a la casa de Jesús, ven y busque el tesoro que Jesús tiene para ti. Tiene algo maravilloso. Y quizás cuando Jesús vino a morir en esta tierra, no vino para ver a morir a otras personas, porque Él era el Cordero de Dios que murió por cada uno de nosotros. Así que, familia, podemos resumir nosotros, tenemos un Dios que es perdonador, un Dios que nos ayuda. Y el Señor nos dice en el libro de Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el cual Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea Dios. Hay bastante espacio para el perdón en Jesucristo. Él es amplio en perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. Y debemos ir a Él y decirle, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, Él no vino a morir para verte rico, para verte con bienes materiales. Él vino a morir para verte salvo, y por eso te dio la salvación. Y como dice el libro de Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Por eso Él quiere verte libre de pecado, Él quiere verte alegre, Él quiere verte sano. Ven a Cristo Jesús. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él te está esperando con los brazos abiertos para que le dé la bienvenida. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque hemos recibido el maravilloso regalo más grande que hemos recibido, el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Jesucristo, el único que puede perdonar pecados, fue el que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos cada una de nuestras faltas. Oh Señor, qué alegría tener un Salvador que nos puede sanar, pero que también nos puede salvar, que puede perdonar cada una de nuestras iniquidades y puede restaurar nuestra mente, puede restaurar nuestro corazón, puede quitar el temor y puede colocar la paz, puede quitar la angustia y puede colocar la alegría, puede quitar el perdón y coloca la sanidad. Gracias, Padre, porque en ti hay esperanza y fortaleza. Bendice cada amigo que va a escuchar este tema en el momento, para que tú lo abraces y le des el perdón de sus pecados y sea libre desde ahora y para siempre. Gracias a Dios por perdonar nuestras familias, nuestros hogares, por perdonar nuestro mundo. Oramos por cada uno de nuestros hermanos en la actividad que se encuentren. Señor, gracias por amarnos y escuchar esta plegaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios los bendiga, los esperamos en otra ocasión.